Qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este que es el primer episodio de nuestro podcast. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de empresas, pero desde un lado familiar, desde un lado en el que todos nos podamos relacionar y que entendamos cómo estas empresas que han sido y siguen siendo exitosas llegaron a estar donde están el día de hoy. Tengo el gusto, el honor de contar con Jacobo Lagos, director general de Confíe, alguien a quien conozco de muchos años, pero a quien voy a conocer de mejor manera el día de hoy. Y ese es el punto, y que ustedes también logren conocerlo. Jacobo, gracias por estar hoy conmigo. Gracias Marcio por la invitación. Realmente un verdadero placer estar en esta ocasión y que tener la oportunidad de ser tu primer invitado en este podcast. Y de verdad que sí, es un gusto, es un honor, porque muchas veces compartimos a nivel o en entornos familiares, en entornos empresariales, pero no conocemos la trayectoria de la gente. Y quiero que hoy, por favor, nos tomemos el tiempo de presentarle a la gente tu historia, tanto la personal como la profesional. Y me encantaría justamente que comencemos por ahí, háblanos un poco. ¿Quién es Jacobo Lagos? Pues yo soy un apasionado de los deportes. En la actualidad practico buceo, que es mi verdadera pasión. Lo hago unas 3 o 4 veces al año. Practico yoga, tai chi y un poco de workout de pesas, especialmente por ya digamos a estas edades hay que fomentar un poco la musculatura, un poco hacia futuro. Y, y sí, siempre he sido un poco apasionado al tema de los deportes. En mi época moza practiqué artes marciales, judo específicamente. Fue una experiencia fabulosa. En el plano profesional, te diría, bueno, siguiendo un poco con mi vida personal, soy padre de una hija de 27 años, tiene una trayectoria intachable esta chica. Actualmente vive en los Estados Unidos, está estudiando en la Escuela de Leyes en Tulane, en Nueva Orleans. Wow. Y estoy casado con Xiomara Velázquez desde hace 30 años. Wow, wow. Y ya vamos a entrar en el plano familiar, pero me interesa mucho que ¿hay alguna relación que nos hables sobre algún aprendizaje en cuanto a deportes que hayas sabido o que te haya servido en tu campo profesional? Fíjate que en el fútbol, este maestro nos dio un aprendizaje maravilloso. Teníamos juego un domingo y nos hizo llegar el sábado por la mañana para simplemente repasar algunas jugadas. Nada de colectivo ni nada, solamente repasar algunas jugadas. Y en pizarrón, por cierto. Y nos hizo la recomendación: no vayan a ir a jugar potra porque se pueden lesionar. Se van directo para la casa. Lo primerito que hicimos, ir a jugar una potra, y ahí nomás nos quedamos jugando en la potra. Para infortunio nuestro, él pasa por ahí y nos ve. No nos dijo absolutamente nada. Todos los que estábamos jugando ahí, al día siguiente no entramos, a pesar de que no entramos a jugar. Sí. Simplemente por disciplina, porque nos dio una instrucción que no seguimos, y ese fue un aprendizaje tremendo. ¿Y sos así vos como jefe? Sí, bastante. Digamos que procuro mantener la armonía, procuro aplicar otros aprendizajes como el aprender haciendo. Es decir, si alguien no sabe hacer algo, que sucede, le mostrás cómo se hace. Y si aún así no ha entendido, pues, ok, pero sí decir, bueno, ¿lo entendiste? Si te dice que sí y todavía no, ahí sí hay como un poco de molestia, digamos, pero si me decís que no, pues Volvés. Hasta que se entienda, porque también en este recorrido tuve oportunidad de ser catedrático, que eso fue una experiencia que yo la quería realizar, pero llegó
de bote pronto, digamos, un buen amigo estaba dando una clase de un tema que era lo mío, matemática financiera, y bueno, en ciertas ocasiones no podía él dar la clase, me pedía que yo lo sustituyera, y resultó que me quedé dando clase por un buen tiempo. Y más adelante, esa experiencia me sirvió porque estuve dando clase allá a nivel de maestría en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, en Guatemala, en Costa Rica y acá en Honduras, eh, que fue una experiencia bastante enriquecedora porque ya encontré gente con experiencia, ya encontré gente que ya tiene un recorrido, es más como ir a dar a conocer un poco tu experiencia y ponerla en práctica con otros que son, de hecho, algunos eran colegas que nos habíamos encontrado ahí en el camino. Entonces, fue una experiencia bastante interesante. Y antes de pasar a ese tema de las maestrías, porque tengo una pregunta específica para vos al respecto, pero no quiero que perdamos ese lado familiar, no quiero que nos salgamos todavía. Nos hablabas de tu hija que tiene una trayectoria ejemplar. ¿Cómo te cambió ser padre? ¿Cómo has contribuido vos a esa carrera ejemplar que lleva tu hija hasta este momento? Totalmente. Bueno, la vida me cambió drásticamente. Drásticamente digo porque yo tenía un enfoque demasiado centrado en el trabajo, en mí, digamos, y obviamente en mi relación como cónyuge, ¿no? Pero mucho centraba porque en esa época estaba trabajando para el Fondo Hondureño de Inversión Social, era funcionario, viajaba mucho por mi trabajo, así que pasaba mucho tiempo fuera. Em, pero el hecho de ser padre me cambió a que cada vez que salía, por ejemplo, ya pensaba en que quería llevar algo para mi hija, ya pensaba en cuáles serían los próximos pasos. De hecho, algo sumamente importante, que eso me lo dijo un amigo, fue, ya pensaste en la universidad de tu hija. En esa época, hace 27 años, me lo dijo, estaba recién de un año. Y le dije, puta, pero en la universidad, bueno, ya viste cuánto cuestan. O sea, pero ¿qué tienes planeado? No, pues yo quisiera que, obviamente, una de las cosas es que uno quiere que los hijos lo superen. Claro. Y una superación es que estudiase fuera del país, digamos, por ejemplo. Entonces, eso me hizo entrar en razón y yo que soy un apasionado de la planificación, entonces empecé a planificar ese tipo de cosas, y aunque uno no lo crea o diga que no, realmente uno vive un poco su vida a través de sus hijos. Lo bueno y lo malo y las cosas que hiciste y que no hiciste. Claro. Si bien yo tuve una niñez maravillosa porque practiqué deportes, te mencionaba el judo, el fútbol, el baloncesto, teatro, cosas. ¿Te involucrabas Me involucraba mucho en actividades extracurriculares dentro de mi propio ámbito, digamos, o dentro de las posibilidades que habían en ese momento. Claro. Y dije, bueno, pero hay que hacer el involucramiento desde el punto de vista más sistemático. Entonces le empezamos a poner a actividades extracurriculares, eh, pero más a donde le gustara. Así que esta chica, por ejemplo, toca clarinete, baila, pinta,
hace danza maravillosamente, Ujú, hace muchas otras cosas, practicó varios deportes, se fue quedando donde más le gustó. ujú, Pero esa fue una de las cosas que me cambió mucho la vida. Y obviamente, en esa época, fíjate que justamente qué buena pregunta esto, porque coincidió que ella estaba recién en sus primeras actividades cuando yo estaba comenzando con FIE, ujú. hace 25 años. Ella tiene 27. O sea que estaba prácticamente con mi bebé laboral y con Claro. mi bebé biológica, digamos. Entonces, como que iba de la mano. En esa época yo tenía la posibilidad en ese momento, ahora es un poco más difícil, pero yo acomodaba mi agenda para poder hacer eh, Actividad con ella. actividades con ella, para poder llevarla a esas actividades. Al principio de una actividad como esta, eh, la famosa expresión, te toca dar la misa, recoger la ofrenda, sonar las campanas, barrer la iglesia, te Sí, toca hacer de todo. sí. Obviamente, con el paso del tiempo vas viendo que no lo puedes hacer todo, ni lo sabes todo, y el negocio va creciendo, vas agrandando el espectro, vas delegando cosas a un momento en el que hay algunas de ellas que ya caminan solas. Pero interesante porque me hablas de los 27 años de ella, los 25 años de Confíe. ¿A quién se le ocurre montar una empresa teniendo una hija pequeña? Pues cuando uno siempre dice, no es el momento. O sea, cualquiera te va a decir, no, voy a esperar que tenga 3, 4 años, que ya esté ella ya más grandecita. Pero ¿cómo se te ocurre a vos decir, teniendo ella 2 años, este es el momento para montar Confíe? Fíjate qué excelente pregunta. Antes de contestarte eso, te voy a hacer un poquito de historia. Yo comencé mi vida profesional, la comencé trabajando para una institución bancaria, que hoy día fue absorbida por otro banco desde hace algún tiempo. Em, y después trabajé para un grupo familiar como gerente financiero. Justo cuando terminé la carrera de economía, empecé a trabajar como gerente financiero para un grupo familiar. Trabajé por ahí por unos 6 años, eh, pero me hicieron una oferta interesante, eh, laboralmente hablando, y económicamente hablando también. Hicieron una oferta interesante para eh, trabajar en el sector público. Acepté esa oferta, aprendí muchísimo. Mucho de lo que hoy hago Mm, como consultor lo aprendí allí. ujú, Eh, y entonces, durante 6 años estuve también trabajando en la institución como director de la cooperación internacional, negociando los convenios de crédito para la institución con los cuales se financiaban las operaciones de pequeñas obras de infraestructura social y económica. Pero como es tradicional en el sector público, en un cambio de gestión gubernamental, eh, yo quedé sin trabajo. Y no te lo niego, quedé así un poco viendo para arriba como, bueno, ¿y ahora qué? ujú. Y justamente con una Sí. niña pequeña y tal, y se me juntaba el cielo y la tierra. Pero digamos que en un hálito bueno, pero es que el mundo no se acaba aquí, y aplicando todo lo que uno va aprendiendo acerca de autoayuda y este tipo de cosas, dije, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? Claro, tengo experiencia en el sector privado, tengo experiencia en el sector público. Yo he venido eh, haciendo para otra gente, manejando procesos de contratación de consultoría, especialmente ahí. Me vinculaba mucho con el BID, con el Banco Mundial, con el Ujú. Banco Centroamericano, la cooperación internacional en general, y también con el sector privado. Entonces dije, bueno, yo creo que yo puedo dedicarme a la consultoría.
Y así surgió, fui con un amigo publicista, este amigo publicista que lo conocía desde hace Ujú. muchísimo tiempo atrás, le llevé una idea. Yo tenía la idea de CEF o Ajá. CFE, Al nombre iba a llegar, ya te iba a sí, preguntar al respecto. y CEF era así como consultores económicos financieros, consultores en finanzas y economía, pero yo estaba claro que no decía nada. Y entonces fui con este amigo precisamente porque yo decía, bueno, pero mira, ¿qué es esto? Quiero poner, y ya le conté todo el rollo. Entonces me dijo, bueno, llamó al creativo y empezamos a desarrollar la lluvia de ideas, ¿no? Y, y le decía, bueno, pero es que mira, yo creo que confío, es que la gente normalmente me dice que yo le inspiro confianza, que confía en mi criterio. Yo he estado haciendo mucho trabajo, contratando gente, etcétera, y me he desarrollado en el tema financiero, en el tema económico, eh, proyecciones, análisis económico y tal. Y la gente siempre menciona que yo soy una persona confiable. Y en esa vuelta y tal, empezamos a jugar con las siglas. Y pero es que eso es confiable. Es que ahí está, confíe. Entonces surgió el acrónimo Ujú, Consultores en Finanzas y Economía. ujú. Y ahí surgió el acrónimo en esa lluvia de ideas, pero obviamente no fue algo que se me ocurrió así nomás, sino que fue un tema entre ese acervo que tienen Claro. los publicistas, los creativos de la publicidad, entre, como ahora, entre una conversación en una tal, y surgió entonces Confíe, y obviamente, claro, ya después se me vino el oficio que decía, bueno, pero tenemos que crear un eslogan. Y bueno, ese lema, ¿qué va a decir el lema? Pues dije, mira, yo, la verdad es que ya a ese punto, obviamente, había llegado a esa conclusión que uno no se la sabe todas, que uno necesita integrar a otras personas en un equipo para ir reforzándose del conocimiento. Y lo que uno no sabe, es preferible buscar a alguien que sabe más que uno, Claro. precisamente para ser más eficiente en ese proceso. Entonces le digo, mira, yo realmente no me la sé todas. Yo lo que hago es que integro varias personas en el equipo para buscar una solución. Ahí está, integrando soluciones. De ahí surgió, allá lo tenés, ahí lo andás en la cabeza. Entonces, de ahí surgió el lema, integrando soluciones. Y, y este logo, bueno, sí, aquí está el logo que ha cambiado un poco ahora, pero en el paso del tiempo, es justamente que decir, mira, llevamos las cosas desde abajo hasta Mm, adelante, para arriba. ujú. Y entonces así fue. Confíe, surgió, digamos, de una gran sesión, de una gran fumada, digamos, Lluvia de ideas. de una lluvia de ideas, surge el nombre, surge el logo, surge el eslogan, y de ahí en adelante mm, han sido 25 años de idas y venidas. Eh, Y sobre esa ida y venidas te quiero preguntar, porque perfecto, tenés el nombre, creas el logo, y es fácil preguntarte sobre el primer cliente, ese primer éxito que tuviste, pero me quiero ir un poquito más atrás, la primera visita a un cliente, por ejemplo, que no necesariamente tuvo que ser exitosa, ¿verdad? Porque generalmente pasa que uno hace esa visita, no sale el negocio, pero vos decís, bueno, aprendí de esto. ¿Te acordás de esa primer cliente que visitaste, a la primera persona que le ofreciste o empresa? sí, mira, los primeros trabajos surgieron por los colegas de la cooperación internacional. Ok. Eh, mm, me,
Digamos que en esa época, Marcio, fíjate que una pregunta bien, bien interesante. Yo viví una ilusión, Ujú, eh, porque me parecía así como demasiado pronto, demasiado eh, fácil. ujú. Los colegas de la cooperación me dieron oportunidad para ir a trabajar a Belice en esa época. Esto fue en el año 2000. Recién nosotros en Honduras estábamos recuperándonos del tema del huracán Mitch. En esos días había aparecido un huracán devastador también que afectó Belice. Entonces, mucho de lo que habíamos hecho en Honduras durante la época del Mitch, que todavía trabajaba para el Fondo Hondureño de Inversión Social, me pidieron ir a aplicarlo allá. Ya tenían lecciones aprendidas como manuales, un manual de emergencia, por ejemplo, Ujú, cómo adecuar a este tipo ujú, de situaciones. ujú, Entonces, fui a trabajar a Belice, fui a trabajar a Guatemala, trabajé en Panamá. La ilusión que te digo que viví fue porque fueron coyunturas que yo arrancando y tal, pero los trabajos no todo el tiempo te resultan así de inmediato. Y, y entonces hubo temporadas ahí de lo que uno llama vacas flacas, pero en ese momento todavía no estaba como individuo, no había, No estabas como empresa, toda. no había formado, no. Ok. La formación de la empresa surge porque yo todavía pensando en que quería orientarme hacia el mercado privado, corporativo, puedo mencionar nombres. Con todos, Eh, tal vez salen como patrocinadores, así que es mejor. sí, fíjate que eh, yo fui a tocarle la puerta, en ese tiempo todavía era terrenal. Eh, Digo terrenal porque uno lo podía acceder de manera más fácil. Le toqué la puerta a Camilo Atala. En ese tiempo teníamos una vinculación bastante cercana y fui a decirle, bueno, mira, estoy comenzando esto, estoy haciendo. Y él me dio las primeras oportunidades para hacer salvamento financiero, que en ese momento estaba en boga, porque como acababa de pasar el huracán Mitch, Claro. muchas empresas habían tenido dificultades, estaban teniendo dificultades para pagar Ujú. entonces yo me convertí los ojos del banco en la empresa, de manera de poder decirle, eh, entrar a hacer una reingeniería rápida, entrar a hacer una evaluación institucional, poder pedir, poder verificar si esa empresa podría eh, salir adelante con, eh, con los fondos que le podían inyectar o si realmente no valía la Ok. pena hacerlo. Entonces, trabajé mucho eso me abrió la puerta con otras instituciones bancarias porque de repente eran este cliente en el cual me habían dado la oportunidad de Banco Ficosa para hacer esta actividad, Ujú. también era cliente en otro banco, entonces se vinculaba de aquí, pero este otro banco también tenía otros clientes, de manera que pasé un tiempo eh, importante allí, trabajando Bastante ocupado, pues. bastante ocupado en el tema de salvamento financiero, de reestructuración de deuda. Ujú. Eso me llevó a que, te soy absolutamente sincero, en ese momento de la vida estaba haciéndolo de manera artesanal. Mm. Artesanal digo porque bueno, lo de eh, el salvamento era algo relativamente nuevo Ujú, en el ujú. país y bueno, reestructurar deuda no es nuevo, pero sí, digamos, de manera más estructurada, verificar.
los flujos de efectivo. Eso es como volver a los inicios de una empresa, porque tenés que entender cada negocio. Entonces, en eso yo me fui o sea, dije, no, esto merece un poco más de estudio, un poco más de estructura. Y entonces me fui a estudiar en CAE un programa específico sobre finanzas corporativas que estaban brindando en ese momento específicamente sobre finanzas corporativas, y me sumí en las metodologías de valoración de empresas. Y claro, ya eso me abrió mucho la puerta. ¿Y cuánto duró esta etapa? O sea, empezaste prácticamente con pie derecho, pues empezaste fuerte, estuviste ocupado, como nos decías, un buen tiempo. ¿Cuánto duró más o menos este tiempo? Duró un par de años tal vez, porque mira, justamente, fíjate que en ese tiempo, y este es un crédito que realmente quiero decirlo, quiero dar este crédito justamente a Camilo Atala. Él fue el que me incentivó a que formara la empresa. Eh, en un momento en el que yo llegaba y presentaba, entonces me desgastaba mucho haciendo las presentaciones, haciendo las proyecciones, haciendo tal. Y entonces me dijo, mira, yo creo que veo que vas creciendo, veo que vas teniendo otras oportunidades, nosotros mismos te hemos recomendado en otro lado, pero no puedes seguir siendo hombre orquesta. Tenés que pensar en convertirte en empresa. Honestamente, me daba un poco de temor. Sí. Me daba temor dar ese paso. Y entonces, eh, lo... pero le tomé la palabra. Fue así como fui con este amigo publicista. Empecé ahí un poco tímido. eh, de hecho, había iniciado un buen amigo, Jorge Lezama, que también había iniciado su empresa. Tenía un espacio ahí en su oficina y me dijo, bueno, mira, usa ese espacio. Y ya después de eso también no era posible que yo tuviera, o sea, tener una oficina en lugar prestado, ¿no? Entonces me decidí y monté local, monté toda esa inversión que hay que hacer. Eh, fue así como comencé, pero allí en el camino encuentro una buena amiga y colega. este, Me hacen una oferta para formar parte del equipo de finanzas corporativas de la FICE. En ese tiempo la FICE en Honduras no era banco, era solamente una casa de cambio, pero a nivel regional sí. Ya tenía operación en Costa Rica, en Nicaragua y en Panamá. En Honduras todavía no estaba presente. Solo estaba como casa de cambio y como trader y en finanzas corporativas. Okay. Entonces, yo vi una oportunidad de hacer como cosas un poco más grandes. La decisión no fue mala. Al contrario, yo diría que fue muy buena. Me cortó un poco las alas como confí, ¿Te incorporaste entonces con porque él? me incorporé a eso como gerente de finanzas corporativas en Honduras, sin dejar los proyectos que yo tenía como Confíe. Ese fue un acuerdo. Ah, bueno. Pero esa es parte de la ilusión que te digo que estaba viviendo, porque estaba teniendo proyectos regionales de la cooperación internacional, estaba con la FICE, estaba con Confige, con los proyectos locales. Ahí estuve más o menos un año.
pero hubo un momento en el que tenía que darle prioridad a los proyectos Confíe. de la FICE, porque eran proyectos regionales más grandes, en los cuales yo no era, de nuevo, lo que hablábamos al principio sobre la titularidad, ahí yo no era el titular, yo era parte de un equipo que se sumaba a la oficina regional. En todo eso ahí tocaba picar piedra, ¿verdad? Es decir, hacer los números, hacer las proyecciones, involucrarte. Y el aprendizaje justamente en ese caso de lo que te decía, cuando fui a INCAE a estudiar lo de finanzas corporativas, que tenés que aprender a entender el negocio de adentro. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Nosotros hicimos muchos salvamentos de tiendas por departamentos, de gente que estaba en la industria avícola, de gente que estaba en la industria del supermercado, gente que estaba en la industria de plástico. Entonces tenés que entender, en la industria del plástico, por ejemplo, tenés que entender el proceso de producción, la línea de producción. Tenés que entender, por ejemplo, que el proceso de extrusión de la resina, siempre hay un porcentaje de pérdida. Y ese porcentaje de pérdida, ¿qué pasaba en ese proyecto? Que si le introducías una cierta cantidad de resina y no lo estabas alimentando, es como esos molinos. ¿Te acuerdas de los molinos de carne cuando uno estaba pequeño, que de mano? Que después los tenías que desarmar y sacar lo que quedaba ahí en el camino. Bueno, pero eso sí lo podías reutilizar, porque era carne, pero la resina que queda ahí queda como desperdicio. Entonces, cuando no estás alimentando suficientemente el proceso de producción y la materia prima no está a tiempo, entonces todas son pérdidas. Como por ejemplo, también, entonces, eso significaba que tenías que incorporar a un ingeniero industrial en el proyecto, porque este ingeniero industrial te iba a decir los tiempos, los movimientos, te iba a decir si el proceso de producción estaba adecuado, si las máquinas estaban bien calibradas, porque vos, vos puedes hacer los números perfectamente, pero eh, si, si, si hacer los números basados sin tener Si no incorporas esta información de base, claro, entonces no hay una forma única de hacer las cosas. O sea, no puedes llegar con un enlatado y decir, vamos a salvar esta empresa de esta forma porque así me funcionó con aquella y con la otra. No, como también en la industria avícola, por ejemplo, tendrías que, y sobre todo que esta empresa estaba integrada porque producía las aves, tenía la matanza y después la venta congelada y también tenía venta al menoreo en pollo asado. Entonces, todo ese, había que entender toda la cadena para atrás. Y una de las cosas que fallaba ahí, o que falló en ese momento, fue que las vacunas no se estaban colocando a tiempo. Y claro, todo ese tema de lo del huracán Mitch, recordemos que pasó, devastó todo Centroamérica. Sí. Entonces, la afección era mayor. Ahí aprendí mucho sobre varias industrias, hasta el momento en el que ya fue irreconciliable, digamos, el hecho porque tenía la gerencia Financiera. la gerencia de finanzas corporativas en Honduras, pero también tenía la gerencia de Confíe. Llegó un momento en el que había conflicto de interés. Entonces, yo me decidí por impulsar Confíe. Pero ese tiempo que de alguna manera descuidé Confíe, esos espacios se fueron llenando, porque hubo otra gente que estaba haciendo lo mismo que yo de entrada. Entonces, el músculo financiero que tenés con una empresa como la FICE a nivel regional, no lo tenés como individuo, o como una empresa pequeña que está comenzando.
Así que fue un poco difícil. Solo había transcurrido un año. Sí. Eh, Retomar, recomenzar, y a esto debo aunar otra decisión estratégica que me pasó factura bastante alta, bastante caro. Eh, con los colegas de la cooperación, eh, que me invitaban a hacer algunos trabajos Ujú. eh, relacionados con la cooperación internacional en ese momento, este, yo decliné una parte porque tenía bastante ocupación y el compromiso con la FICE, pero por otra parte porque estaba lo suficientemente bien económicamente como... Entonces, resulta que ahí la lección que aprendí es que cuando eh, eh, las vacas flacas entran a tu país, tenés que moverte a otras localidades, porque a veces nosotros estamos en... La recesión es pareja, ¿va? Claro. Pero hay ocasiones en las que vos podés hacer ciertos trabajos en otro Se ven país. menos afectados otros Se ven países menos afectados y hay posibilidades de desarrollar. Ujú, Entonces, ujú. esa fue la gran lección que me aprendí. A no despreciar, a que hay que tener siempre otros mercados. Y obviamente, como te digo, me pasó una factura alta, costosa, aprendí la lección, pero ahora obviamente esa es una de las razones por las cuales me muevo por la región trabajando Y en justo ahí varias iba, cosas. fíjate, porque, y te iba a mencionar, o sea, confíe, el mismo logo ya, todo apunta hacia arriba, ¿verdad? Todo Mm. apunta hacia arriba. Nos han mencionado, estuve 2 años acá, empezamos a crecer, mantuvimos con esto del salvamento financiero, me mantuve ocupado 2, 3 años. En algún momento cambió ese panorama, en algún momento vinieron esas flechitas para abajo, en algún momento, más que Sí, estabilizarse, bajaron y dijiste, yo creo que no es este el camino. sí. Fíjate que bueno, una excelente pregunta ahí en proceso de la historia, de la historia personal y de Confíe. Por esa época, la banca empezó a desarrollar fuerzas de tareas internas, en donde el banco mismo como parte de esa fuerza de tarea, ya no dependía tanto del recurso externo que fuese de los ojos, sino que eh, esa fuerza de tarea se encargaba de atender ese tipo de proyectos. Fue donde surgieron la atención del desarrollo de los activos eventuales, de eh, en algunos casos se tuvieron que hacer al frente o poner un oficial del banco o una persona del banco a desarrollar la empresa, porque obviamente habían temas muy sensitivos como para que un externo los estuviese manejando totalmente. Ujú. Entonces el trabajo del salvamento financiero cada vez se fue estrechando, Claro. se fue acortando. También hay que decirlo, habían otras empresas con más músculo, el mismo Lafice, Pricewaterhouse, Ujú. CST, Pitt Marwick, Deloitte, venían precedidos de más prestigio, digamos. Entonces, eh, obviamente un poco más caros, pero con equipos más grandes, más multidisciplinarios que empezar a buscar. Entonces, ese estrechamiento me hizo volver los ojos entonces a concentrarme en la cooperación, de manera que en la cooperación encontré un nicho interesante para desarrollar, evaluando, formulando y diseñando programas y proyectos de corte social y económico, Ujú. eh, que era justamente lo que yo hacía en el FIS. Así que dije, bueno, de aquí soy. Empecé a
a formar parte de algunas misiones de evaluación. Y luego como consultor me fui incorporando a estas actividades, de manera que me, me concentré bastante en ese segmento, y con el tiempo fui eh, moviéndome, Okay. como suele decir uno, a donde hay. En la medida, porque también en el sector, mira, si bien los fondos vienen eh, de la cooperación internacional en calidad de préstamo o en calidad de donación Ujú. para el país, quien recibe el producto final es la empresa de gobierno. Okay. Entonces, la empresa de gobierno no necesariamente es la más ágil, como sabemos, la No se más distingue rápida. por ser buenos administradores. Bueno, No te voy a comprometer, ese es mi criterio. recordar que yo también fui funcionario, entonces digamos que la administración pública tiene ciertas particularidades, Vaya. que, que precisamente por esas particularidades es que los consultores tenemos trabajo. Hay trabajo. Entonces, yo ahí, perdón, yo ahí pues eh, también hubo bajas, porque las bajas se dan precisamente porque em, los cambios de gestión gubernamental Mm. siempre, eso es algo que ya hemos estudiado en el tiempo. Ujú. No solamente se da en Honduras, se Ujú. dan en toda la región Sin duda. centroamericana. Em, el primer año es un año de aprendizaje para la nueva administración. Y el último año es casi un año en el que la administración que está apoyando al nuevo, a su posible nuevo sucesor, que sí es de la misma afiliación política. Entonces los años de en medio son los años buenos, Ujú. los años de trabajo. Sí. Ahí hay bajas, entonces ahí es donde uno se mueve a la región, Qué porque interesante. como las gestiones gubernamentales no coinciden. Exacto. Por ejemplo, en Guatemala ahora, aquí va a haber elecciones este año. En Guatemala hay elecciones hasta el próximo año. Ujú. En El Salvador hubo elecciones el año pasado, o sea que ya llevan ese primer año. Además, en Costa Rica ya van por el tercer año. Entonces, Ujú. en Panamá el periodo de gobierno dura 5 años. Entonces, esos son los momentos en los que uno tiene Sí. que aprovechar. Digamos, en cuanto a esta parte del trabajo. Y es interesante cómo me has hablado hasta ahora de la parte teórica, ¿verdad? La parte formativa, la parte de educación. Ahora ya estás introduciendo el contexto, ¿verdad? Hay que conocer el contexto de la región, no solo del país, para saber para dónde moverte. Y la intuición, Jacobo, ¿juega, tiene algún rol en todo esto o la has dejado afuera por esa formación, por el contexto? No, la intuición juega un papel muy, muy importante. Hay ocasiones, te voy a comentar, hace un par de años estaba trabajando en Costa Rica. Yo tuve una contraparte, una persona que era contraparte, que tenía un nivel técnico intermedio, Ujú. y trabamos una relación profesional importante que de alguna manera deriva a una relación personal, Ujú. personal laboral, ¿verdad? Por supuesto, y de confianza y demás. Algo importante en esto es que hay que correr la milla extra. Ujú. Eh, a veces, o sea, no cuando... Definime esa mía extra, Jacobo, porque nosotras solemos asociar dar la mía extra en que tiene que quedarse después de las 5 de la tarde, por ejemplo, en un ambiente laboral. ¿Cómo me reflejas la mía extra en un ambiente como vos, como empresario?
Cuando terminas tu contrato como consultor, no necesariamente se acaba la relación. Hay ocasiones en que te llaman y te piden que hagas un ajuste, te piden un consejo. Súper. Vas y lo das. No necesariamente eso significa remuneración. Okay. No necesariamente eso significa un nuevo contrato en ese momento. Pero sí, más bien estás sembrando. Exacto. Vas y lo das. Exacto. Bueno, con esta persona me sucedió. Resulta que un voto decisivo para una nueva contratación tenía que ver con esta persona. Solo que a esta nueva ocasión ya estaba en una posición de viceministra. Estamos hablando de hace años atrás, o sea, ascendió mucho en su carrera, en su carrera profesional. Pero sucedió eso, que durante 2 meses me estuvieron llamando, pidiendo y diciendo, bueno, sí, está bien, yo lo hago y tal, y se los mando y un nuevo escenario y tal. Ya, la relación contractual ya había terminado. Pero yo tengo ese principio. No, tenés que correr la milla extra. No todo es plata, también es relaciones. Eso te lo da la intuición. Ya. Sí, porque interesante, porque nosotros muchas veces, que sí, el estudio de mercado, que todo te tiene que apuntar a que sea el momento perfecto, la situación perfecta para emprender, por ejemplo. Digo yo quiero emprender a mis 46 años, pero tienen que estar todo en orden, tiene que estar todo, tienen que alinearse los astros para que esto tenga éxito. A veces dejando a un lado la intuición, pues vos crees en tu idea, pero decís, no es el momento. Mira, es bueno ver todas las señales, es bueno ver, hacer los números y demás y tal. No irse ahí un poco al ojímetro. Yeah. Pero también hay que decidirse, hay que arrancar. Si no, no arrancas nunca. Si esperas el momento perfecto, nunca. Te lo dije, yo arranqué un poco por necesidad. Yo sabía que, o sea, yo creía que en algún momento de la vida podía dedicarme a eso. Lo que no sabía era cómo. De hecho, lo había hecho de manera colateral, aún estando inserto de manera formal. Yo hice algunos trabajos cuando era gerente financiero de este grupo familiar que te mencionaba. El mismo dueño y gerente de la empresa me recomendó con algunos de sus colegas empresarios para hacer algunos trabajos y me decía, no, pero cobrarles. Entonces, esa era una consultoría, solo que yo en ese momento no lo miraba como tal. Yo decía, un trabajito. Vos sabés de dónde viene lo que popularmente uno llama iguana, cuando uno está inserto. Y yo te iba a utilizar el término y no tengo idea de dónde viene. Bueno, es que justamente viene porque de los primeros trabajos que a uno le resultan son de... Yo fui encuestador, recién egresado de la facultad. Trabajaba ahí encuestando. O cuando estabas estudiando, te iba. Entonces andabas asoleando. Y como lo que se asolea son los garrobos y la iguana. Se me salió una iguana. De ahí es donde resulta el nombre de la iguana. Yo no me la sabía esa. Y es lo que normalmente uno dice, pues no, que me salga una iguanita por ahí para alinear el mes. Porque muchas veces no llegas a donde tenés que llegar o tenías pensado llegar y es la iguanita la que te resuelve, pues, ¿verdad? Es la que te termina de cimentar ese mes o de arreglar el mes, pues. Sí, sí. Me interesa mucho eso porque uno siempre está pensando en esa chamba grande, ¿verdad? O sea, si yo me lanzo como consultor, yo quiero un proyecto con el BID. Vi que lanzaron una convocatoria del BESIE. O sea, a esas son a las que le apunto. Y muchas veces dejando a un lado aquellos trabajitos pequeños o aquellas consultorías pequeñas que, como decíamos, te pueden resolver el mes. Pues. ¿Algún consejo para la gente que está pensando en esto y que diga, no, apuntale, pensa en grande? Lo que te dicen es pensa en grande, pero con pasitos pequeños, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ves vos? Sí, mira qué excelente pregunta. Yo te diría que en efecto hay que
hay que pensar en grande, pero hay que dar pasos de bebé inicialmente. Fíjate que especialmente con estos proyectos, mencionaste el Banco Centroamericano, especialmente los bancos de desarrollo tienen una estructura eh, bastante bien esquemática, bastante bien estructurada. Tienen una forma para la evaluación, tienen una forma para la presentación de ofertas, tienen una forma para tanto técnica como económica. Tienen una forma de la evaluación de los equipos técnicos, te describen con lujo de detalles los perfiles de las personas que tienen que integrar el equipo técnico que va a ser, que va a formar parte del trabajo. Entonces, es bueno estudiar cada perfil. Y obviamente esto significa que tenés que buscar a la persona porque te dicen, mira, te buscan que sea economista, con todos los años de experiencia, que tenga estudios de mercado, que tenga, normalmente dicen, o economista, o ingeniero industrial, o administrador de empresas, o carrera afín, con maestría en tal y tal. Bueno, sí, ok, ese es uno de los requisitos, pero otro de los requisitos es que haya realizado un determinado número de estudios en el área que te están pidiendo. Entonces, este tipo de cosas, como que vos tenés que escarbar un poco en la hoja de vida de las personas. Porque, ¿qué pasa? Que habitualmente, bueno, los que ya tenemos algún tiempo de recorrer, procuramos tener una hoja de vida que sea eso, una hoja, que vos en un vistazo puedas ver el nivel de detalle, pero en estos procesos es importante detallar lo más importante, la experiencia más importante. Entonces tenés que escarbar un poco en la hoja de vida que tenés de la persona. Probablemente no refleja toda esa experiencia, pero sí la tiene. Sí. Porque algo muy importante, y eso es algo a lo que he visto en tus publicaciones. Es lo que a mí me encanta. Aquí ya estamos en mi tema. Que vos le recomendás a la gente que haga una hoja de vida de acuerdo a la posición a la que está aplicando. O sea, en otras palabras, no tener una hoja de vida estándar. No. Uno elabora una hoja de vida para la posición en la que está aplicando. Y entonces, eso es una recomendación muy, muy importante en torno a lo que vos has dicho en otras ocasiones. Y ahora quiero que vos nos hagas algunas recomendaciones, porque hablabas, por ejemplo, de tus estudios, ¿verdad? Que en algún momento, que si INCAE, en fin, estudios más allá de tu licenciatura. ¿Qué le recomendás a un joven o por tu experiencia? ¿Cómo has visto? Yo sé que no hay ningún camino perfecto, ¿verdad? Pero me gradué de la universidad, el mercado laboral hondureño sabemos que es pequeño, no tenemos la capacidad de recibir a tantos profesionales. Y vienen los jóvenes y se plantean, bueno, me meto a estudiar inglés, por ejemplo, aquellos que no se graduaron, que no nos graduamos de escuelas bilingües, me meto a estudiar inglés o me meto a estudiar una maestría. ¿Cómo ves vos esa parte? ¿Qué recomendarías a este joven que recién está saliendo de la universidad, que tiene la oportunidad, que tal vez no encuentra trabajo, que tiene la oportunidad de irse por la maestría o por el inglés? Qué gran dilema. Mira, yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es tema de, mejor dicho, las dos cosas son obligatorias y complementarias. Hoy en día, si te quedas únicamente con la licenciatura, estás en desventaja. Sin duda. De hecho, ves que prácticamente tu línea de base, tu punto de partida en las instituciones es que ya tengas la maestría. Sí. Entonces, o te encontrás que el mínimo que tiene una persona es una maestría en un determinado tiempo. Es importante tenerlo, pero es más importante tener acompañar eso con la experiencia. El inglés es básico. Ahora, si ya no
¿Te acordás que hace algún tiempo uno decía, bueno, mira, es que el curso de computación, No, Sí. eso ya es estándar, eso se da por descontado. Debería, sí. Eso ya debes, Buen punto, ni lo mencioné ya yo porque ya ya debes asumo que tenerlo. sí. No, eso ya debes tenerlo como parte de tu... De acuerdo. Obviamente ahora tenés que ser más especializado en Power BI, Ujú. algo sumamente importante hay gente que critica severamente el tema de la inteligencia artificial. Ujú. Cualquier profesional que no esté en la inteligencia artificial ahora, que no le dedique el aprendizaje a la inteligencia artificial, está en desventaja. Sí. La inteligencia artificial no va a sustituirte como individuo, te va a hacer más eficiente, eh, te va a hacer las cosas más rápido, pero tenés que saber qué preguntarle. Entonces, Y ¿qué cosas fallan con el tema de la inteligencia ujú. artificial ahora? ¿Por qué algunas empresas fallan con el tema de la inteligencia artificial? Ah, porque solo contratan el chat GPT y solo contratan el Nova o contratan el de Google, Copilot, el Copilot. Y bueno, y aprendan ahí nomás. No, no es así nomás. de acuerdo. Tenés que educarte, o sea, tenés que educar a tu equipo. Pero Y en solo para funcionar, terminarte el punto ahí, yo siempre le digo a la gente, no es la inteligencia artificial la que te va a sustituir, pero sí un profesional que maneje la inteligencia artificial. sí, Porque vos podrás ser muy eficiente, podrás ser muy bueno en lo que haces, pero si te toma 5 horas hacerlo, a diferencia de aquel profesional que le va a tomar 1 hora o 45 minutos, ese profesional sí te va a venir a sustituir porque tus procesos, él ya los eficientó. fíjate qué cosa más interesante que sacaste ahorita. Hace algún tiempo, hace unos días atrás, vi unas imágenes ahí, creo que fue en LinkedIn, eh, una gente protestando creo que fueron unos maestros de secundaria, Mm. protestando por el uso de la calculadora, de la Texas Instruments en Ajá, aquella sí, época. sí. Entonces, sí es importante que vos sepas de dónde viene, pero para eso está la secundaria, para eso está la universidad misma, Claro. que vos sepas de dónde viene, que estudies álgebra, que estudies... De hecho, no puedes entender el cálculo si no entiendes álgebra, y no puedes entender álgebra si no sabes aritmética, y no puedes entender geometría sin... O sea, si fallas en Ujú. cosas básicas, no vas a poder entender esto de manera eficiente, o te va a costar muchísimo más. Entonces, estos maestros estaban en contra del uso de la calculadora. Bueno, eso era en aquel momento, pero realmente el uso de la calculadora te llevó al uso de la computadora. Claro. Y te acordás que antes eran unos famosos mainframe que le decían que eran el COBOL, el RPG, y eran unas máquinas enormes. Enorme. Y poco a poco hasta llevar ahora con una laptop, ahora hasta con un dispositivo en tu teléfono cargas muchísima más información. Bueno, eh, esto lo que ha ido haciendo es eficientando. Ciertamente, uno se vuelve un poco perezoso, ojo, que uno se vuelve un poco perezoso. Sí. Yo, por ejemplo, ahora no me aprendo los números de teléfono porque tengo la ayuda ahí. Hay que tener un poco de cuidado con eso, hay que saber dosificar. Pero eh, pero tenés que aprender sobre la inteligencia artificial porque ese es el camino sin perder de esencia lo que has aprendido Por supuesto. y que ese sea un complemento para, pero no. Lo que nos pasaba con la calculadora que vos mencionás, yo estudiaba y yo tenía una de esas calculadoras, no tenía la Texas Instruments porque no se podía, pero yo tenía una científica, pues. Y nos decía la maestra de física elemental, si ustedes les meten basura, basura les va a tirar. Y es lo mismo con el Chepito, con el ChatGPT, ¿verdad? O sea, vos les metes basura y basura te va a tirar. Entonces, Tenés que saber qué tenés que preguntarle. saber cómo utilizarlo. Yo anduve cargando esa calculadora ahí y bonita y todo, pero utilizarla lo menos, pues, ¿verdad? O sea, no pude sacarle nunca el jugo. Y es lo mismo que está pasando
con la inteligencia artificial. La gente dice, no, yo ahí le pregunté y ya me dio la respuesta. Ojo, mira qué le preguntaste. A veces esa misma confianza que le tenemos a este elemento, a este instrumento, a esta ayuda, te lleva a errores y la misma inteligencia artificial te dice, revise lo que le dé porque puede cometer errores. Sí, sí. Hay que tener cuidado, pues. Ya no es solamente confiemos, sino que revisemos. Te va a ayudar a Fíjate que cortar tiempo. justamente una colega estaba mencionando que ella hace uso de la inteligencia artificial, pero ella prepara su documento primero y después le pide que se lo acote, pero le da acceso a una serie de documentos que ella misma produjo hace algún tiempo y que tiene en su computadora y le pide que se lo revise y le da un prompt que extraiga de tal documento las mejores prácticas para tal y tal. Y obviamente le acorta sustancialmente el tiempo. Pero esa ha sido producción tuya. Eso ha sido producción que hiciste de hace algún tiempo. Hay cosas que de repente no te recordás y de esas cosas que no te recordás te la resalta. Entonces, Y sin querer que nos desviemos mucho, pero esto de la inteligencia artificial, por eso te dicen, crea un proyecto. Yo soy asesor legal o soy asesor económico de tal empresa, mi rol conlleva estas y estas funciones, estos son los términos de referencia y los creas dentro de un proyecto. Y ya ese es tu microcosmo, ¿verdad? Y ya te va diciendo sobre eso, tu rol debe de ser este, o tengo tal documento. pero con tu experiencia lo enriqueces. Sí, y tenés que irlo nutriendo, pues, porque si no, te va a dar una respuesta que no es la que necesariamente estás buscando. Totalmente. Y sobre eso te quiero preguntar también. Ya hablamos de la inteligencia artificial, hablamos inglés, hablamos de las maestrías. Esa primera experiencia, Jacobo, hablemos de la primera experiencia laboral de alguien. Vos sabés que este es un tema que a mí me apasiona. ¿Cómo logramos que estos jóvenes que están saliendo ahorita de las universidades, de un bachillerato técnico, cómo los incorporamos en el mercado laboral? ¿Qué podemos hacer para que existan mayores oportunidades? No culpemos al gobierno. Alguien me decía que el gobierno, ojo, también en nosotros está crear oportunidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo has creado vos oportunidades para estos jóvenes o para profesionales a nivel de país? Bueno, mira, algo que estamos implementando, y yo lo sugiero. Yo también soy miembro del consejo directivo de la Cámara Hondureño-Alemana de Comercio, como parte de mis actividades también laborales, empresariales, extracurriculares. En algún momento también lo fui de la AmCham, de la Hondureño-Americana. Esto hay que darle oportunidad a la gente en AmCham, en la AHK, en la hondureño-alemana. Con frecuencia se le da la oportunidad a personas que vayan a hacer su práctica profesional ahí para que justamente adquieran experiencia. Y eso de alguna forma lo estamos tratando de implementar en Confide, dándole oportunidad a gente que haga su práctica profesional, porque pasa que les exigimos experiencia, pero no les damos, y cuando nos toca contratar, no queremos contratar a personas que no tengan experiencia. Un poco ojo con eso, que también nos convertimos en los entrenadores, en los capacitadores de otras empresas, pero esto es algo que tal vez puede ser una recomendación importante hacérsela al Infop. Tal vez adoptar un modelo como el alemán, que es un modelo dual. A ver. El modelo alemán permite que los jóvenes vayan a empresas a hacer su práctica
justamente cuando todavía están estudiando. Entonces, esto es parte de ese proceso, pero he visto algunas empresas que están impulsando mucho este proceso de pasantías. Las pasantías. Por ahí lo he visto en LinkedIn y bueno, va a ser un comercial aquí. Banco Ficosa está impulsando mucho esto. He visto que Banco Cucatlán está haciendo más o menos lo mismo. Veo que actualmente la Universidad Nacional está impulsando ese proceso de tratar de insertar a los muchachos en algunas empresas que le están buscando, que están... Entonces, ese es un cambio importante, pero también lo he visto en Unitec. Están procurando que los muchachos vayan y hagan una pasantías en empresas, les buscan la posibilidad. Y mira, qué difícil. Yo que lo vivo casi a diario, vos promocionás una pasantía y entonces va a venir alguien y te va a decir lo que quieren es tener gente trabajando y no pagarle. Otra forma, dice, de pagarle menos del salario mínimo. Nos quejamos que no tenemos ese chance de esa oportunidad de tener la primera experiencia laboral. Viene alguien y te da una oportunidad de hacer lo que los contratos de aprendizaje están en el Código del Trabajo desde los 50, ¿verdad? O sea, hace años de años. ¿Por qué? Porque siempre ha sido difícil esa primera oportunidad laboral. Entonces hay que buscar formas alternativas, las pasantías, las prácticas, los voluntariados, Jacob. Poder incorporar a estos jóvenes en un voluntariado 2, 3 días en una empresa y que vayan generando esa experiencia. Mira que nos tocaste 2 puntos importantes. Para seguir con la idea del tema de las pasantías, yo creo que tenemos que hacer conciencia en los jóvenes que más allá de que que es mano de obra barata, más allá de eso hay que decir, me están pagando por aprender. Así es. Hay que verlo de esa forma, que me están pagando por aprender. Y en el tema del voluntariado, eso es sumamente importante. El voluntariado es algo que nos hace falta fuertemente en el país. El voluntariado casi no lo ves. Y creo que es algo que tenemos que incentivar mucho. Incluso a nivel profesional tenemos que incentivar mucho el voluntariado, porque nos da una posibilidad muy importante de incorporarnos a cosas que no se han hecho. Luego da un pulso importante. Hay empresas que han incursionado mucho esto como parte ahora se llama el ESG, que están las siglas en inglés, de Environmental Sustainability y Governance, de gobernanza, sostenibilidad y ambiente. Pero el ambiente no solamente no hay que relacionarlo con medio ambiente, ¿verdad? Que es lo que uno primeramente posiciona. Sí. Y precisamente porque el tema de la sostenibilidad por ahí viene, que hay que cuidar al colaborador, hay que cuidar, y parte de ese cuidado está precisamente con esa proyección de tener ese tipo de liderazgo, de tener ese tipo de proyección social. Entonces, cuando haces estas cosas, vas creando ese tipo de conciencia y la gente se va incorporando. Y ahora que mencionaste la gobernanza, este es el último tema que tengo para vos, y aquí con un poquito también de interés de parte mío. Yo asesoro varias empresas, muchas de ellas familiares, y no es fácil. Las empresas familiares tenemos el concepto muchas veces de que qué bonito ha de ser trabajar con la familia. Las empresas familiares son más sostenibles en el tiempo, pero sabemos que se complican temas como la gobernanza, ¿verdad? Gobierno corporativo. Aquí ilustrame a mí también un poco cómo logramos realmente que una empresa familiar se mantenga en el tiempo. Muy bonito, crecen, la ves crecer
enormemente, pero muchas veces muere el fundador y la empresa se vino abajo, porque no estamos pensando en plan de sucesión, porque no estamos pensando en formalizar ciertos procesos, porque siempre los hacía o se hacen de tal manera, no porque así deba de ser, sino porque así lo hemos hecho siempre. ¿Cómo ves vos este ambiente de las empresas familiares? Bueno, es una excelente pregunta. Fíjate que este tema, Marcio, de los negocios familiares, hay que recordar que eh, en nuestra sociedad, las empresas, y en la región centroamericana mayoritariamente, las empresas son mayoritariamente familiares. Eh, Hay una estadística que te enseñan en las escuelas de negocios. Yo he tenido oportunidad de estar de estudiar en varias escuelas de negocios, no solamente en CAE. He estado en el EMSG de Alemania, en Wharton de la Universidad de Pensilvania, en Babson en Boston, siempre buscando mejorar un poco el proceso del conocimiento. De hecho, siempre en una combinación de INCAE y Cornell, de la Universidad de Cornell, estudié justamente el tema de negocios familiares. Okay. Y en este programa, en las escuelas de negocios te muestran ese ejemplo famoso. Padre bodeguero, hijo empresario, nieto por diosero, te dicen. O sea que habitualmente la estadística te muestra que, es sumamente fuerte, la estadística te muestra que en la tercera generación normalmente los negocios familiares tienden a perderse, a pesar de que en la tercera generación tienden a tener mayor cantidad de mayor estudio, eso te iba a decir. Mayor profesionalización y mayor bagaje, mayor corrida. Pero pasa mucho que, mira, el visionario fue el padre, el abuelo. Ese fue el visionario, el que creó el concepto, pero no suelta la batuta tan pronto y las cosas se hacen de una determinada manera. Cuando la segunda generación asume el poder, a veces asumen el poder a los 50 años, a los 60 años. Y entonces las cosas se siguen haciendo, pero a este momento resulta que la tercera generación ya son varios los hijos. Y entonces están los hijos del hijo mayor, los hijos del segundo, los hijos del tercero, y estos incluso tienen hijos. Pasa que todos viven del negocio, todos están incorporados en el negocio. Interesante. Entonces, parte de esa situación, de lo que pasa es que no hay una planificación estratégica definida. Mencionaste varios temas como el plan de sucesión. No hay un plan de sucesión. Y entonces cuando se muere el jerarca, a pesar de que la segunda generación tenía ese aprendizaje, ese bagaje y tal, el nivel de contacto, el que siempre hizo los negocios, el que siempre manejó, fue el jerarca. Sí. Y estos pueden, pero no se ha transmitido y hay una determinada forma de hacer, que tal vez esta tercera generación tiene una forma más rápida, más ágil, más tal, mayor conocimiento incluso de varios idiomas, varios lenguajes, varias cosas, pero como todos viven del negocio y todos quieren ser titulares, ¿te acuerdas de lo que hablábamos del deporte? De que todos quieren ser titulares, de que todos quieren estar en primera fila, de que todos quieren ser, entonces de repente la empresa ha crecido tanto, pero aunque vos seas miembro de la familia, puede ser que otro no miembro de la familia tenga mejores habilidades, tenga mejores aptitudes, tenga mejores calificaciones. Entonces ahí lo que tienen que privar es la meritocracia. Por meritocracia tenemos que entender que es alguien que justamente tiene eso, mejores habilidades, mejores actitudes, mejor conocimiento, mejor preparación académica.
Aunque yo no sea de la familia, pero si tengo los méritos, las cualidades, las competencias. Deberías de estar en esa posición. Ahora, lo que sí debe de tener claro entonces es prepararme a esta persona, Claro, claro. formámelo para que eh, en algún momento ocupes esta posición. Pero también ese profesional que no se sienta como, ay, yo para qué le voy a enseñar si este me va a venir a sustituir porque es de la familia. No, pensar más bien que puedes dar el salto hacia arriba en otro tema que mencionaste, el tema de la gobernanza. Tiene que haber una junta directiva. Sí. Y vos tenés que tener una junta directiva que te diga la verdad. O sea, alguien que te diga qué es lo que está pasando afuera. Has escuchado, sin duda, has escuchado vos la famosa anécdota de ahí va el rey, desnudo. Mm. Y si la he El, de- escuchado, no me acuerdo ahorita. el famoso cuento aquel de que había un rey que todo el mundo le daba la razón y todo el mundo le decía que sí. Ujú. Entonces llegaron unos pícaros al reino y le dijeron, mire, rey, Un traje. timadores, sí, Ajá, sí, ya. mire este traje de una tela maravillosa y no sé qué. Pero esta tela no se aja, esta tela es liviana, esta tela... Pero solo los inteligentes Ujú. lo ven. Él no quiso, él no Decir que quiso no dar su brazo a miraba. torcer, banca. Se la puso y iba desnudo, va. Entonces toda la gente decía, sí, qué maravillosa esa tela y uy, un color fabuloso. Hasta que un niño dice, hey, el rey va desnudo. Se atrevió a decirlo. Bueno, alguien se tiene que atrever a decirte que las cosas, hay una expresión popular eh, folclórica que dice, hay mil formas de pelear un chancho, ¿no? Ujú. Entonces, hay mil formas de hacer las cosas. Eso sucede, el tema con la gobernanza es que tenés que poner a gente en tu junta directiva, tenés que integrar tu junta directiva con gente que ya pasó por donde asustan, como decía un profesor, eh, que ya vivió esa experiencia, que ya recorrió ese Claro. camino y entonces te puede decir, mira, los ciclos recesivos se te van a presentar más o menos en estas épocas, esto es lo que va a suceder, como para que tomes acción y vos como gerente escuches, Ujú. pongas en práctica para que vayas pasando la estafeta. De hecho, Ujú. también en términos de gobernanza, vos debes de tener la posibilidad en que fíjate en esa gobernanza no tengas una junta directiva eterna. Tiene que rotarse cada cierto tiempo. Y que tengas un director independiente, un director que vos puedes tener miembros de la junta directiva de la familia, ¿ah? Sí. Pero miembros sabios, miembros que van a gobernar con objetividad y con independencia. Si querés que tu negocio perdure, si querés que tu negocio pase a más. Entonces, uno puede ver varias instituciones que están en la actualidad. Me ha tocado desarrollar varios trabajos en donde le mencionas esto a las personas, el tema de la gobernanza. Al principio le suena un poco impactante, un poco chocante, pero aceptan. Tal vez no montan el gobierno corporativo, no lo integran Ujú. el gobierno corporativo como tal, pero sí aceptan que haya un consejero externo, Ok. alguien que les diga eh, que vaya, que es necesario tomar cierto tipo de medidas o realizar ciertos tipos de cambios, como por ejemplo que el gerente de recursos humanos ya no sea alguien de la familia, que no contrate al amigo, que no contrate al sobrino, al primo que viene saliendo. En una ocasión que viene saliendo de la universidad eh, y viene entonces a ocupar. De hecho, hay empresas que deciden enviar a sus hijos a trabajar un tiempo fuera
para que adquieran la disciplina de tener, que hay jerarquía encima de ellos, que hay que llegar temprano a una determinada hora, que hay que cumplir con reportes, que hay que cumplir con un horario, que hay que cumplir con entrega de productos. Entonces, eso es sumamente importante. Valioso. Entonces, una recomendación sumamente importante, y vos que estás en el tema de recursos humanos, es que el gerente de recursos humanos sea alguien más objetivo y más independiente, que sea de afuera, o de hecho que terciarices el servicio de recursos humanos, que tengas descriptores de posiciones, que hagas un organigrama. Y fíjate que me tocó en una empresa, en una parte de la reestructura, una persona me dijo, no, pero es que yo soy de la familia y por lo tanto yo debo de ganar más. Pero, ¿por qué? Si o sea, mi pregunta fue, ¿por qué? Si jerárquicamente estás al mismo nivel, tener la misma educación, tener la misma habilidad, desarrollar el mismo trabajo. No, pero yo soy de la familia, tengo que ganar más. Entonces, ese tipo de cosas hay que normarlas y eso se hace con el gobierno corporativo. Y vos que ya hiciste este proceso con otras empresas, ¿ya lo empezaste a hacer con Confíe? Sí, mira qué buena pregunta. Justamente yo estoy en ese proceso de, primero que nada, comencé por educar mejor a la gente del equipo. Una condición especial que los miembros del equipo mínimo al año tienen que hacer un programa en algo. Obviamente eso lo paga la empresa, pero hay que estarse actualizando. Uno nunca termina de estudiar. Uno tiene que seguir estudiando, especialmente en estos programas de actualización, en estos programas ejecutivos. Educación ejecutiva. Yo soy un fiel creyente de la educación ejecutiva, por ejemplo, estos programas, otra promoción gratis para ENCAE, por ejemplo. Yo hice un programa de alta gerencia. Una de las mejores inversiones que he hecho en la vida, desde el punto de vista empresarial, académico, personal, profesional, porque me abrió mucho la vista, porque como ahí vas a trabajar con gente de tu mismo nivel, te encontrás con unas tremendas experiencias y haces tremendas habilidades, y lo mejor en esto es el networking. Entonces, en esto, volviendo a lo que si ya comencé con Confíe, sí, la respuesta es sí. Parte de eso es la educación constante, pensando en pasar la estafeta, dándole la oportunidad a la gente que gerencia proyectos. Yo personalmente estoy procurando dedicarme más a la gerencia pura que al desarrollo del trabajo mismo. Pasa y probablemente te va a pasar a vos, le va a pasar a vos que estás, digamos, entiendo que estás recién desarrollando tu empresa en recursos humanos y demás. Sí. Al principio a uno le toca hacer de todo, compa. Como te decía, dar la misa, recoger la ofrenda, sonar las campanas, barrer la iglesia y confesás. Y entonces, al principio es un poco así, pero vas delegando en la medida. Cuando el negocio te va permitiendo, vas contratando. Entonces, en este caso, yo me he dedicado más actualmente o desde hace algún tiempo, a la dirección, dando la oportunidad de que gerencien los proyectos. Obviamente hay momentos en los que vos decís, bueno, eso yo lo habría hecho de manera diferente.
pero también si no cae en el bache, no va a aprender. Entonces, toca corregir en la marcha, pero aprendes haciendo, que eso es otra de las lecciones que aprendí justamente con la cooperación internacional. Aprendes haciendo, no hay otra manera de hacerlo más que en eso. O sea que confiamos que vamos a tener con FIE 25 años más. Pues esa es la visión. Esa es la visión. Probablemente ya no voy a estar yo al frente, pero sí, justamente en esa junta directiva, en lo que te menciono, yo ya estoy dando los pasos hacia ese gobierno corporativo, hacia dedicarme a ser el presidente de la junta directiva. Estoy generando esa oportunidad para que los colegas en la oficina ya den solo, sí. Hay una que no recuerdo exactamente cómo le llaman, pero los japoneses tienen como unos ciertos nombres para las empresas que dicen que en los primeros 5 años es un bebé, a los 10 años. Hacen una analogía respecto de en el tiempo a una persona, al crecimiento de una persona. Entonces, ellos calculan que ya en 25 años es una empresa que ha llegado a su madurez. Yo pienso que sí, efectivamente, todavía hay cosas que hacer y todavía hay cosas, nadie está exento que le puede pasar una debacle. Sí. Pero después de 25 años ya pasaste por donde asustan varias veces. Y en esa nota, para ya ir terminando, Jacobo, un libro. ¿Qué libro? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el que has leído más de una vez? Varios. Pero yo te diría mucho lo de Stephen Covey, las 7 leyes de las personas altamente efectivas. Algo de Maxwell como las 21 leyes del líder. Hay otro autor que se me escapa el nombre ahora, pero es Tráguese ese sapo, que te enseña mucho a planificar, a cómo priorizar cierto tipo de las actividades. Son libros muy importantes. Últimamente hay una autora española que es catalogada como autoayuda, pero te ayuda a entenderte mucho como persona. Es esta neuropsicóloga, creo que es la profesión, una española, Marian Rojas Estapé, que tiene un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que justamente algo sumamente importante, que te dice, mira, con solo pensar en positivo, ya te sentís mejor. Entonces, y lo he practicado mucho. Eso es algo sumamente importante. Es atraer buenas vibras, ¿verdad? Atraer buenas vibras, sí. ¿Tu película? Sin lugar a dudas, la trilogía del Padrino. Pareciera que no, pero hay un aprendizaje empresarial ahí tremendo. Sí. Bueno, ahora que hablamos de planes de sucesión, ¿verdad? Y que hablamos de negocios familiares. Justamente, mira que Lo había visto desde ahí, fíjate. un gran aprendizaje ahí fue algo que dijo don Corleone, no hay que odiar al enemigo, porque nubla tu juicio. Tu juicio. Entonces, pero eso aplicarlo a que no tomes decisiones viscerales, porque te nublan el juicio. Toma decisiones que otra gente te lo dice de otra forma. Los profesionales de la psicología te lo dicen de otra forma. No tomes decisiones cuando estás ni muy alegre ni muy enojada. Procura pensar un poco y dejar pasar un poco y repensar la decisión. Gracias, bueno, Jacobo. Ha sido sumamente ilustrativo, te cuento, y qué bueno conocer esta faceta. Y creo que nos quedamos con un montón de enseñanzas. Muchas gracias. Y bueno, cuando gustes. No. Y gracias por ser tu primer invitado. Gracias. Saludos, gracias. Gracias. Hasta luego.